delegado diciendo que estaban teniendo los exámenes parciales. Y entonces hoy tenemos que ir avanzando, ¿no? Ya les voy a cansar el calendario. Hoy vamos a repasar un poquito sobre lo que es anatomía, fisiología renal. Muchos de estos conceptos ustedes ya lo saben, es recordar, integrar para entrar al mundo de la semiología. Es importante saber sobre la misión y la visión de la escuela, de la facultad. ¿Por qué? Porque a partir de eso ustedes van a generar, y nosotros también, algunas conductas. ¿Y cuál es la visión? ¿Cómo ve la facultad? Ve que ustedes sean unos líderes y la facultad sea un líder, ¿no? En el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? A nivel nacional, para contribuir al desarrollo del estudiante de medicina. Entonces, cuando uno lanza una visión, pues es un ideal, una idea, un supuesto, pero tiene que tratar de hacer todo lo posible, ya sea en recursos, en personal, en infraestructura, ¿no? Y si eso está acorde, la visión se cumple. Si no está acorde, la visión puede demorar un poco más. ¿Ok? Y entonces nos metemos ya dentro del curso de semiología. ¿Qué se quiere en semiología como competencia? Es conocer los síntomas y signos del aparato urinario, ¿no? Es lo que queremos conocer. Las competencias tienen tres, digamos, habilidades que uno tiene que tener en la parte conceptual, en la procedimental y en la actitudinal. ¿Qué se quiere en la conceptual? Pues describir signos y síntomas de diferentes órganos, en este caso, que conforman el aparato urinario. En el procedimental es elaborar una historia clínica. Entonces hoy tenemos un poco de dificultades porque no tenemos pues la presencial. Pero eso no implica que uno pueda hacer lo que le llamamos ahora simulación, ¿no? Porque se simula una historia clínica. Entonces, una primera tarea que probablemente sus docentes le pidan es realizar una historia clínica con un familiar, un amigo o un padre, un hermano, en el cual haya padecido alguna enfermedad ahora o hace algún tiempo, ¿no? Empezar a preguntar para esa entrevista puede ser en vivo o puede ser en línea, ¿no? Esa es la idea. La doctora Palomino probablemente les ha alcanzado una matriz de historia clínica. Al grupo anterior les alcanzó, seguramente ustedes también. Entonces, en función a esa matriz de historia clínica, uno va tomando los datos, como una manera de entrenarse. Quien no tiene familiar, que nunca se enfermó, no hay nada, pues lo que se hace es simular a través de un caso clínico de la internet. Uno saca un caso clínico y empieza a poner filiación, si tiene religión, si tiene edad, obviamente tiene, género tiene, entonces empieza a llenar todos los datos. Ok, y en el actitudinal es ya comparar los signos y síntomas para establecer síndromes. Si yo digo disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, ¿no? Digo dolor en hipogastro, lateral, y tengo por laboratorio evidencia que hay un proceso inflamatorio y o infeccioso. Entonces yo estoy planteando una probable infección urinaria baja, en este caso, o una cistitis aguda, ¿no? Que es su sinónimo, y a partir de ahí digo, entonces para corroborar mi hipótesis que es una infección urinaria baja o una cistitis aguda, ¿qué necesito? Ya tengo el examen de orina. ¿Qué necesito? El urocultivo, ¿correcto? Necesito el urocultivo, ¿sí? Y hago mi diagnóstico diferencial y digo, esto es bajo porque en el alto yo encuentro fiebre, encuentro náuseas, vómitos, hiporexia, puño, percusión lumbar al examen físico, etcétera, ¿no? Entonces voy descartando desde el punto de vista semiológico. Entonces la idea es llegar a eso. Siendo así, conocido el riñón, ustedes saben, el riñón es uno de los órganos más nobles de la economía del cuerpo humano. Está situado en el retroperitoneo, entre D11 y D13. El riñón derecho está un poquito más bajo, que es desplazado por el hígado. Tiene más o menos de 1 a 1.5, digamos, de desplazamiento hacia abajo, promedio 1.2
centímetros o 12 milímetros, ¿no? O sea, y normalmente el riñón por anatomía clásica es 12 por 6 por 3, largo, ancho, altura. Sin embargo, hay variantes, ¿no? De 10 a 12, de 5 a 6, etcétera, ¿no? Que están ahí en la diapositiva. El peso es mayor en el varón, aproximadamente algunos gramos, un 10% más generalmente. Y se dice pues que por cada riñón se estimaría 1.000.000 de nefronas por cada riñón en el varón y alrededor de 800.000 a 900.000 en la mujer. Entonces la masa nefronal en el varón es mayor, por lo tanto es probable que tengamos una mayor masa muscular y tengamos un nivel un poquito más alto de creatinina en el valor que en la mujer. Entonces cuando ustedes vean valores normales de creatinina, probablemente el varón tenga un poquito más alto que la mujer, ¿sí? Eso va a depender también de la contextura, del hábito alimentario, de temas de actividad física, ¿no? Porque de repente hay un físico-culturista que tiene mucha musculatura y ustedes saben de la creatinina sale de la creatina y de la creatina sale del músculo, ¿correcto? Entonces al salir del músculo va finalmente a metabolizarse a través de la parte renal. Es importante identificar en cada riñón el tema de la corteza y el tema de la médula. En la corteza, que es del color marrón oscuro, ¿no? Generalmente, y lo que es la médula es más interna hacia la pelvis renal, ¿no? Esa es la famosa corteza. Esto es importante porque nos permite identificar la macroanatomía de un riñón. Y dentro de la macroanatomía también los riñones, al ubicarse en la región posterior, en la zona retroperitoneal, están cubiertos los 2/3 superiores, ¿sí? De alguna manera, por la 11ª y la 12ª costilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte vulnerable del riñón en el polo inferior del riñón? Esa es la parte vulnerable. De tal manera que ahí es donde hacemos la biopsia renal, ¿sí? Ahí hacemos la biopsia renal, ¿sí? Ahí hacemos la biopsia renal, ¿sí? Hacemos la biopsia renal porque a esa es la parte que yo puedo acceder con mayor facilidad. No quiere decir que no haga en los otros, pero como ven, hay una diferencia, ¿no? Primero, de las costillas y segundo, los músculos intercostales. Entonces, eso va a ser más traumático, ¿sí? Entonces, tengo los bordes inferiores, ¿no? Que se va a poder evidenciar con mayor plenitud. Entonces, semiológicamente, si a alguien lo patean o lo acuchillan, como ven, debajo del borde costal de la duodécima, ¿cuál es el riesgo en la zona lumbar? Que puedan coger riñón, ¿sí? Y entonces esto puede producir un hematoma, ¿no? Y el paciente puede estar estable y se va coleccionando la sangre dentro de la cápsula renal, ¿sí? Y de repente, inicialmente, en las primeras horas, ese paciente no tiene problemas, ¿sí? O tiene un accidente y ha tenido un golpe en esa área y aparentemente no tiene. Entonces, cuando viene una emergencia, ¿qué hacemos? Una ecografía renal. En esa ecografía, yo intento delimitar este borde, todo el riñón, obviamente, y veo si hay un hematoma y, bueno, ya quedaré en observación. Y si esto es gigante, entrará a una sala de operaciones para una reparación u otras circunstancias que se puedan, ¿ok? Entonces, dentro de esos contextos, cuando ya vamos cerrando un poco la macroanatomía, vemos que tiene una corteza, la papila renal, el cáliz es mayor, el cáliz es menor, la pelvis, obviamente, el uréter, ¿sí? Y el pedículo famoso, el pedículo renal, ¿sí? En el pedículo es en la parte medial, donde va a estar, pues, la arteria, las venas, la parte nerviosa y la parte linfática, ¿no? Que se va a dar a ese nivel. Y entonces, en realidad, el riñón, ¿cómo está ahí en esa zona? ¿De dónde se cuelga, no? No tiene un ganchito como para colgarlo. Está, primero, unido por los vasos. Las arterias renales se desprenden de la aorta. Segundo, la vena cava inferior. Y en esa zona lumbar hay como una celda, como una camita. Y esa camita está lleno de grasa, ¿sí? Hay un colchón graso. Esa es la famosa grasa perirenal. Esa grasa perirenal hace de un amortiguador. O sea, si ustedes saltan, los riñones suben y bajan, ¿sí? Pero no es pues que sea un columpio, ¿no? ¿no?
Y algunas pero tampoco se va a desprender, doctor, y si me tiro del quinto piso el riñón se sale, pues no se va a caer, obviamente, ¿no? Porque tiene alguna... Doctor, si huele en avión y baja muy rápido, tampoco se va a caer. Y de hecho que en un concepto muy, digamos, popular en nuestra población es, me duelen los riñones. Y en realidad los riñones no duelen. Lo que duele es la parte ósea, la parte muscular, la parte tendinosa. Los riñones duelen cuando tienes un cálculo enclavado, cuando tienes una poliquistosis con enormes quistes y que han distendido la cápsula y que están ocupando espacio, cuando tienes un cáncer, ¿no? Esas son las circunstancias principales cuando un riñón realmente duele. Y el riñón cuando realmente duele, duele mañana, tarde, noche tras noche. Te levantas y te duermes con dolor. Los otros tipos de dolores cambian porque está haciendo su actividad, lavando, planchando, yendo al mercado y dice, ay, me duele mi riñón 5 de la tarde. Se va a dormir y al otro día en la mañana, ¿y cómo está el riñón? Ah, ya me pasó. 4 de la tarde, de nuevo empezó, me duele mi riñón. O sea, ese no es dolor de riñón. ¿Sí? Los riñones no es que descansan y ya se alivian. ¿No? Ah, es que ya me reposo, me masajeas y ya me alivio. ¿No? O me tomo mi panadol, mi relajante muscular y ya no. Ese no es riñón. ¿Sí? El riñón cuando duele, duele. ¿Okay? Entonces eso es una situación muy común de los pacientes cuando hagan anamnesis. ¿Y por qué viene? Ah, doctor, porque me duelen los riñones. Él no tiene ni ecografía, no tiene nada, pero está atribuyendo que le duelen los riñones. ¿Sí? Lo cual hay que escucharles y decirle, bueno, hay que investigar otra posible causa, ¿no, señor? Porque no solamente en esa zona se encuentran los riñones, también hay una zona muscular, aponeurótica, ligamentaria, ósea, y que es más frecuente el dolor en estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, usted cuando hace ejercicio, una mala postura, y ahí él se va a dar cuenta, ¿ok? Listo, entonces esa es la macroanatomía y nos vamos a la parte de la irrigación, ¿sí? Como todo órgano tiene una irrigación de entrada, que es a partir de una arteria, y tiene, digamos, una salida del terreno sanguíneo a través de una vena. Tenemos esta arteria renal, ¿sí? que va a ingresar. Esta arteria renal a la vez se va a dividir en arteria segmentaria, en una arcuata, ¿sí? Y va a ir hacia las interlobares, luego la arteriola aferente, ¿no? Hacia el glomérulo, la arteriola deferente, y así va a regresar hasta poder hacer el circuito sanguíneo. Una característica de esto es que la parte terminal de esto termina en arteria y empieza en un flujo también arterial, en la parte capilar, digamos, del glomérulo, porque termina con arteriola aferente y empieza con arteriola eferente, dos arteriolas. En el cuerpo solamente hay dos lugares donde sucede esto, en el ojo y en el riñón. Y por eso hay una gran relación con el daño ocular y con el daño renal. Semiológicamente, esto se expresa más en quiénes, en los diabéticos y los hipertensos. Si yo encuentro semiológicamente un diabético que tiene daño ocular en el fondo de ojo, definitivamente tiene daño renal. Y si yo encuentro un paciente con daño renal por una biopsia, por laboratorio, definitivamente tiene daño ocular. 99% de correlación, ¿sí? Entonces es importante en un paciente diabético de larga data que aparentemente viene por problema renal, hacer un fondo de ojo que nos va a ayudar más a esta evaluación indirecta de daño epitelial, ¿sí? En la parte renal. Y entonces es importante recordar que el riñón recibe un 20% del gasto cardíaco, que tenemos un flujo sanguíneo renal aproximadamente 1 litro y un flujo plasmático renal aproximadamente medio litro, ¿no? Específicamente, cuando, de acuerdo a la literatura, de acuerdo al peso, serían 1.100 mililitros y 600 mililitros para uno y otro. Entonces, es importante saber la filtración glomerular, que está alrededor de 120 mililitros por minuto. Entonces, ¿cómo mido la función del riñón? Con la filtración glomerular. Y eso ya en laboratorio es el indicador de medida del funcionamiento de un riñón. Y hay varias formas de evaluarlo, ¿sí? Pero la tasa de filtración glomerular es, pregunta de examen, la medida de cómo funciona un riñón.
Y para estimarlo, pues hay fórmulas, hay radioisótopos, hay imágenes, hay laboratorios, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos un riñón? Con la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Habrá requisitos ya para cómo calcular una tasa. Por lo tanto, ya entramos a la unidad anatómica y funcional. Esto ya es la microanatomía. Entonces, en nuestra microanatomía hay una unidad anatómica y funcional que ustedes la conocen muy bien, que es la nefrona, ¿sí? Con sus glomérulos, sus asas de Henle, sus descendente, el tubo contorneado proximal, la asa de Henle descendente, ascendente, tubo contorneado distal, tubo colector, ¿no? Y que se van a ubicar ya sea pegado a la corteza o pegado a la médula. De tal manera que tenemos dos tipos de nefronas. Las corticales, las que están en la parte más externa de la corteza, y que obviamente las asa de Henle pues, son más cortas hacia la médula. Y las yuxtaglomerulares, las que están más pegadas a la médula, y de hecho que las asas de Henle son más largas, no por el tamaño, sino que por la ubicación orina. Bueno, creo que se nos fue la internet. ¿Y por qué la nefrona yuxtaglomerular es importante? Porque participa en la concentración urinaria en el mecanismo de contracorriente, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante tener esa característica. Entonces, como ven, la macroanatomía y tenemos una microanatomía expresado ya con la nefrona, ¿sí? Entonces, esta nefrona es importante su corteza y es importante la médula renal, ¿no? Esas dos características son sumamente importantes a tener en cuenta. De tal manera que luego vienen las funciones del riñón, ¿sí? Y hay muchas de las funciones del riñón que uno tiene dentro de las funciones del riñón. Y ahí voy a pedir la participación de ustedes, de paso que vamos a evaluar la asistencia y vamos a evaluar algunas situaciones formativas. Juan Carlos, ¿alguna función del riñón que recuerdas? Filtración. Ok, correcto. Francesca, ¿otra función del riñón que recuerdas? Producción de renina. Perfecto. Yamile creo que es. Yanela creo, ¿no? Yanela. Doctor, elimina elimina desechos del cuerpo, ¿no? Difusión de excreción, perfecto. Caterine, ¿alguna función? Producción de eritroproyetina. Correcto. Tengo aquí un apellido como Lozano. Doctor, control de la presión arterial. Correcto. Kaylee. Doctor, buenos días. Buenas. El equilibrio ácido básico. Correcto. Luis Gustavo. Producción de vitamina D activada, o sea, hidroxilación. Ya, eso sí, claro, porque no produce, ¿no? La activa. Ok. Y León creo que está por acá. León Caico. Sí, doctor, la producción de hormonas. ¿Cómo cuáles? La adrenalina, noradrenalina, cortisol. No produce el riñón eso. Eso produce la suprarrenal. Ya dije que doctor. Ok. Jara. Está Jara por ahí. Bueno, ausente entonces. Ya, vamos a, esto es como una lista, ¿no? Estamos aprovechando la lista. Ok, no está. Jara no está. Eileen.
Sí, función. regulación de los electrolitos. Ya, correcto, excelente. Max. Jason Max. Doctor, buenos días. Regula el volumen plasmático, la volemia. Sí, la volemia. Ya, perfecto. Ya, la hemodinamia y la volemia. Perfecto. Lisbeth. Hola, Lisbeth. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Al funciones del riñón. Sí, también los niveles de agua, pero creo que ya lo mencionó mi compañera, ¿no? Sí, la volemia, sí. De agua, sí. Pero tienes más cosas, ¿no? De la vitamina. Ya también la El dijeron, la calcio. D. Ajá, entonces metabolismo del calcio, ¿correcto? Pues ingresa en una parte interesante del metabolismo del calcio que se conecta en un momento con la activación de la vitamina D, como sus compañeros están diciendo. Bien. Creo que está como apellido Maita. Sí, doctor, buenos días. ¿Podría ser también la regulación del ácido base? Sí, perfecto, justo lo que faltaba. Jara, ¿ya se reincorporó? No. Ok. ¿Quién más está faltando? Doctor, buenos días. No me ha llamado. Sí. ¿Apellido o nombre? López Vargas, doctor. Sí, justo acá que me salía que no. Ya, sí, a ver, una función del riñón. Aparte de todas las que ya mencionaron, ¿podría ser también mantiene la osmolaridad de la sangre? Sí, participa indirectamente en el control homeostático a través de la osmolaridad que la regula un poco el riñón. Sí, me parece que es correcto. Ok. Deme un minuto, por favor, para traer el registro, ¿sí? Para valorarlo de ustedes. Si no, aquí el papel lo pierdo y la canción. Ok. Ok, disculpen la demora, sino que surgió algo impas. Bueno, entonces, uno de los puntos importantes dentro de la fisiología son casi todos los puntos que ustedes han compartido en las preguntas, de tal manera que se dice pues que todas estas funciones son correctas dentro de la función del riñón. Sin embargo, la gluconeogénesis es una función adicional que no se ha mencionado, y cuando uno quiere resumirlas, digamos, uno las quiere resumir, lo que encuentra básicamente son 4 funciones importantes, ¿no? Dentro de ellas tenemos pues la función de excreción, la de regulación, la endocrinológica y la de metabolismo, si uno quiere resumir en 4. Pero estas funciones al final necesitan una salida, y esa salida es a través de la elaboración de orina. Entonces el riñón, a través de la elaboración de orina, es el resultado final de todas estas funciones. Y entonces yo puedo medir en la orina, ¿sí? La creatinina, puedo medir la urea, puedo medir los hidrogeniones, puedo medir el sodio, etcétera. La osmolaridad puedo medir, ¿no? Para saber cómo vamos en el riñón, y a la vez puedo medir en sangre. De tal manera que voy a encontrar relaciones entre la excreción y, digamos, la eliminación y la entrada de estas sustancias. Entonces esto se va a dar a través de muchas de las partes renales, la filtración fundamentalmente en la parte glomerular, la reabsorción fundamentalmente en los túbulos, ¿sí? Y en la asa, la secreción fundamentalmente en el distal y en el colector. Se van a ir estos puntos. Pero esto se ve así muy sencillo, que hace tal cosa. Sin embargo, necesitamos algunas condiciones de las cuales uno pudiera darse. Estas condiciones van a darse porque dentro del glomérulo, por ejemplo, para aquella filtración, tiene que haber determinadas presiones. Y por eso se llama presión de filtración neta, ¿sí? Esta función de filtración neta, en realidad, es importante porque debe tener alrededor de 10 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que el proceso pueda partir y avanzar
y darse pues realmente esta filtración. Esta filtración neta es la diferencia entre la presión hidrostática y la presión dentro de la cápsula de Bowman y la oncótica glomerular. De tal manera que el riñón le asiste 180 litros, por ejemplo, de agua al día mediante la filtración glomerular, pero va a reabsorber el 99.9%, de tal manera que al final vamos a tener, en este ejemplo, 1.5 litros al día de eliminación de excreción promedio de orina. Entonces ingresa 180 litros, sale 178.5 y en promedio tenemos 1.5. Eso hace que el 99% se reabsorba y que solamente el 1% se excreta. Interesante situación del riñón, porque en solo el 1% excreta todos los detritos, las sustancias tóxicas, metabólicas, endocrinológicas, que no son necesarias para el cuerpo. Entonces, en esa pequeña eliminación, que es el 1%, el riñón tiene que ser capaz. Y ustedes hablaban de la osmolaridad. ¿Sí? Al hablar de la osmolaridad, el riñón es capaz de concentrar la orina desde 50 osmoles hasta 1200 miliosmoles. Tiene esa capacidad de ajustar o extender, es decir, de concentrar o diluir para que las sustancias se ajusten o en poco volumen, por ejemplo, la oliguria o la anuria, ¿sí? Oliguria 400 mililitros día, anuria menor de 100, o la poliuria más de 3 litros. Adecuadamente algunas sustancias o teniendo una falla, probablemente en mecanismos de concentración. De tal manera que tiene algunas partes de la arteriola eferente y vimos que en el glómerulo hay la presión de filtración neta en 10, pero juega la presión arterial también, va a jugar la presión arterial. Para que finalmente nosotros tengamos una curva que es inversa entre el valor, que cuando yo encuentre una creatinina normal, que es alrededor de 0,8 a 1, dependiendo de la literatura, hay unos dicen 1.1, 1.2, 1.4, etcétera, pero alrededor la mayoría nos dicen 0,8 y 1. Ejemplo, pongamos 1 de creatinina como lo normal. 1 de la creatina normal, obviamente sobre 1 es anormal, 1.2, 1.4, 6, 8, 10. ¿Y qué dice la regla fisiológica? Que conforme la creatinina sube, se eleva, la tasa de filtración glomerular baja en la misma proporción, de tal manera que se hace una curva de inversa de la creatinina. Entonces, la tasa cae. ¿Y cuál es la tasa que vimos de la filtración glomerular? Era 120 mililitros por minuto. Entonces, 1 equivale a 120 mililitros por minuto. 2 de creatina será la mitad, pues 60, ¿no? Y así progresivamente. Sin embargo, para fines prácticos, tomamos que como si fuera una máquina nueva. Una máquina nueva está lista al 100%. 100% máquina nueva, o sea, 100 mililitros por minuto, es igual a 1 de creatina. Cuando queda el 50 es a 2, cuando queda el 25 es a 4, al 12, 5 es a 8, etcétera, ¿no? Entonces hay una curva de inversión. Esto también está sujeto a cambios en la tasa de filtración glomerular según los flujos de la arteriola aferente y eferente, según haya una vasoconstricción o una vasodilatación, ya sea como la aferente o la eferente. Y también ustedes decían la activación del sistema renina-angiotensina, que se altera o se activa, mejor dicho, cuando tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Para poder compensar la hemodinamia. Esto se produce en la mácula densa, ante el estímulo de una disminución de la caída del flujo sanguíneo renal y va a activarse en el tubo distal fundamentalmente. ¿Y qué va a generar? Mayor reabsorción de cloruro de sodio, mayor reabsorción de agua y mayor secreción de potasio, ¿sí? Va a hacer que se dé esas circunstancias. Entonces, ¿para qué nos sirve la tasa de filtración glomerular? Para medir la función del riñón. ¿Y cómo lo evalúo? Hay muchas formas. Una de ellas es una fórmula muy sencilla, que es una fórmula mental que dice ahí Crocus Gold, como ven en la diapositiva, en la parte superior, este es
que tiene un numerador y un denominador. En la parte superior del numerador está ahí la fórmula, si observan en el cuadrado rojo, dice 140 menos la edad por el peso en kilos. Todo ese producto en el numerador. Y en el denominador dice creatinina por 70. Ok, ingresó su compañero Jara, que no estaba. Listo, entonces se confirma. ¿Sí? Ya te iba a confirmar la falta. No, okay. es que mi internet está que falla y está que me bota y vuelvo a la reunión. Entonces esa fórmula en el numerador tenía 140 menos la edad, todo entre paréntesis, multiplicaba a 72. Y en el denominador decía creatinina por 72. ¿Correcto? A ver, ¿tienes papelito por ahí para que no te confundas? ¿Tienes papel a la mano? ¿Me confirmas si ya tienes un papel a la mano? Hola, ¿me confirmas? Para, ¿me confirmas? Espera, doctor, te equivoco como papelito, ver. Porque vamos a hacer una operación y todos lo van a hacer por favor. Numerador, abre paréntesis, 140 menos la edad, cierra paréntesis. Todo eso multiplica 72. Denominador, creatinina por 72. ¿Sí? La creatina en miligramos por decilitro, por 72. El resultado de esto es la aplicación de la tasa de filtración glomerular calculada por una fórmula, porque hay varias, esta es la más común, y que el resultado de esto es para varón. Si el resultado de esto yo lo multiplico por 0.85, es para mujer. Bueno, vamos a ensayo. ¿Ya está, Jara? ¿Listo? Jara. Bueno, mientras va buscando papel su compañero, todos van haciendo, por favor, la siguiente ecuación. Solamente hay que reemplazar. Varón de 40 años de edad, cuyo peso es 72 kilos y tiene creatinina 1. Pregunta, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular calculada por la fórmula de Krukel-Gold? Varón, 40 años, peso 72, creatinina 1. Pregunta, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular calculada? Jara, ¿encontraste tu papel? Bueno, a ver, vamos. 100. 100, ¿no? Ok. 100. ¿Alguien más por ahí? 100. Correcto. Entonces, eso es muy fácil de calcular y hasta mental, ¿no? 72 se anuló con 72, 140 menos 40 queda 100, 100 entre 1, 100. ¿Correcto? Entonces, si preguntaran el examen, de hecho que en los dos grupos anteriores ya vino la misma pregunta, solamente para aplicar, no van a sacar ni calculadora ni celular. ¿Por qué? Porque bueno, el examen es con cámara y esto es mental. ¿Y ahora qué pasa si la misma pregunta, yo diría que es mujer? Al decir que es mujer, se multiplica por 0.85. ¿Qué tienen que hacer? Ese 100, multiplicarlo por 0.85. ¿Y eso sale cuánto, Maite? Maita, creo, ¿no? Maita, ¿qué es? Maita, perdón, Maita. 85. ¿Cuánto? 85. 85, correcto, ¿sí? Entonces 100 por 0.85 sale 85. Si en el examen diría mujer, lo que tienen que aplicar es el punto 85 y punto, se acabó el asunto, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Hacemos el ejercicio cuando la creatinina es 2 y es un varón. Y es el mismo estilo. Varón de 40 años, con peso 72, y ahora la creatina es 2. Pregunta, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular calculada? 50. Tienen 50, ¿correcto?
¿Y qué pasa ahora si es lo mismo, pero la creatina se va a 4? Edad 40, peso 72 y la creatina 4. ¿Cuánto sale? 25. Correcto. ¿Y qué pasa ahora si la creatina es 8? Igualito, edad 40, peso 72, creatina 8. ¿Cuánto saldría? 12,5. Exacto. Y entonces, como ven, conforme la creatina ha ido subiendo, 1, 2, 4, 8, la tasa de filtración se ha ido cayendo. 100, 50, 25, 12, 5. Quiere decir que es inversa, como decía en esa curva. Entonces, cuando vean una creatina en 2, pucha, no es el mismo paciente, pero yo ya me imaginé que su función por lo menos está casi por la mitad. Cuando vean en 4, por la cuarta parte. Cuando vean 8, por la octava parte, tomando como 100, ¿no? Porque estamos tomando un ejemplo. Lo real es 120, ¿no? Entonces, eso es para que tengan una noción. ¿Por qué? Porque después cuando hablemos de insuficiencia renal crónica lo vamos a clasificar, ¿no? Aquí tienen la tablita de clasificación, que es una clase con la doctora González, que ya lo van a ver ya más al detalle. Pero la tasa la tienen que calcular así. O hay otras fórmulas, como la MDRD o EPI-CKD, pero eso necesitan ya una calculadora, ¿sí? En la página web ustedes ponen tasa de filtración y sale. Hay aplicaciones también, ¿no? Entonces, tienen que conocerlo, eso ya es en enfermedad renal crónica, ¿correcto? Y entonces luego tenemos un poquito de la proteinuria. Esta proteinuria es importante porque nos vamos a relacionar con síndromes nefróticos, alteraciones de las podocitopatías, y hay términos de microalbuminuria y de macroalbuminuria. Aquí se llama microalbuminuria, cuando en la orina yo excreto entre 30 y 300, ¿sí? Esa es una microalbuminuria. ¿Y cuál es lo normal? Menor de 30. Y la macroalbuminuria es mayor de 300, como dice en la primera línea de orina de 24 horas expresada en miligramos por 24 horas. Sin embargo, debo mencionar que en los libros de semiología dicen que lo normal de las proteínas es hasta 150 miligramos. Más de eso ya es anormal, ¿correcto? Pero eso era en la semiología clásica y esto se aplica pues dependiendo del paciente. Hoy tenemos esta situación más importante. Creatinuria, que son los equivalentes de la tabla, ¿sí? Son los equivalentes de la parte de la tabla. Entonces, recordar, normal, menos de 30. Más de 300. Eso es importante tener en cuenta esta situación de tener la microalbuminuria, repito, entre 30 y 300, la macroalbuminuria más de 300 y lo normal menor de 30. Pero ahí hablamos de albúmina, determinando. Tenemos que conocer algunos conceptos como disuria, polaquiuria, urgencia, tenesmo vesical, ¿no? Que es importante. De la misión. Y también vamos a tener orinas de diferente color, ¿no? Vamos a tener orina verdosa, que tiene que ver a veces con la pseudomona, orina rojiza, que va a tener que ver a veces con la destrucción de hemólisis o rhabdomiólisis, que es importante también tener en cuenta, y eso vamos a ver en la parte de análisis de orina, ¿no? Que también hay una clase especial solamente para analizar las características, ¿no? Y finalmente, como les dije, en la micción tenemos dos situaciones, ¿no? Donde hay una continencia y una micción. Esta micción es la fase de gaseado y actúa el parasimpático, y la fase de llenado actúa el simpático. Y eso es lo que les decía, disuria, polaquiuria, eso va a quedar ahí para que lo puedan revisar. Finalmente, decir que hay algunos signos de obstrucción del tracto urinario, como la distensión vesical, la disuria inicial, chorro fino y débil, polaquiuria, sensación de micción imperiosa, incontinencia,
¿no? Y como que dificulta la admisión, tiene que pujar. Encontramos el famoso globo vesical en la parte hipogástrica de la semiología, y esto se resuelve ¿cómo? Con una sonda Foley, ¿sí? Se va a resolver con una sonda Foley. Es doloroso la palpación, a la inspección hay aumento de volumen en la zona hipogástrica, a la inspección, perdón, a la palpación hay dolor, a la percusión hay poco dolor, pero es un poco mate, ¿no? La matidez, como que si hubiera algo ahí sólido, y eso es agua, ¿no? Y cuando uno pone una sondita, eso ya se va evacuando. Bueno, esos son los colores que les comentaba de la micción. Ok, entonces esa es la clase para avanzar. Probablemente en la tarde tengan una clase con la doctora, ojalá sea así. Si no, cada docente puede reprogramar sus clases. Yo les voy a alcanzar el calendario. Bueno, para quienes están en mi grupo, por favor, armar un grupo WhatsApp. Saben que mi número es 975-101-783. ¿Sí? Armamos ahora el grupo WhatsApp para pasar a las prácticas. Hacemos 15 minutos de receso y tenemos para empezar nuestra práctica. ¿Ok? Listo, gracias a todos, muy amables. Pueden ir a sus prácticas o como hayan quedado en la programación con sus docentes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor, por parte de mis compañeros. Evaluación. Ya, correcto. Entonces quiero aprovechar. El segmento tiene evaluación formativa y sumativa, que cada docente va a hacerlo, ¿sí? Al final del segmento hay un examen del segmento, que es propio de la evaluación sumativa, ¿no? Examen, hablo de su rotación, no el examen general. Esa es otra nota, ¿no? Entonces ahí, las formativas son todos los días, las tareas, las asignaciones, los mapas mentales, los casos clínicos, la historia clínica, todo lo que su docente les deje va a tener una formativa, una nota. Luego, al final de la rotación, cada uno va a evaluar, ya sea con un formulario Google, una historia clínica, la presentación de un caso, cualquiera de esas formas va a poder evaluar al final del segmento y tiene otra nota que es la sumativa. Van dos. Luego hay una tercera nota que es el ensayo. El ensayo es un documento parecido a una monografía, pero no es una monografía. El ensayo, ejemplo, si yo les voy a alcanzar esto, todos van en orden de lista, del primero al último, van a presentar un ensayo. Ejemplo, infección urinaria. El ensayo tiene definición, ¿no? ¿Qué es la infección urinaria? Tiene clasificación, tiene epidemiología, tiene diagnóstico, ¿no? Y tiene un poquito de tratamiento. El tratamiento casi no se va a pedir, fundamentalmente llegar al diagnóstico, ya sea por imagen o por laboratorio. Se requiere bibliografías de revistas y de libros de semiología, ¿sí? No páginas web, ¿sí? Tratar de evitar, si no hay un dato, pues ya, ¿no? Y entonces alguien me decía, doctor, pero eso yo lo puedo hacer en media hoja. Sí, lo puedes hacer en media hoja, pero también tu nota va a ser media hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque en definición hay que buscar 1, 2 o 3 definiciones de diferentes autores. ¿Qué dice Suros de infección urinaria? ¿Qué dice Argento de infección urinaria? ¿Qué dice Seidel de infección urinaria? ¿No? ¿Qué dice un libro de medicina interna de infección urinaria? ¿No? Diagnóstico, según, o clasificación, ¿no? Ya sea alta, baja, complicada, no complicada, bacteriológicamente sensible, ¿no? O no sensible, va a buscar. Entonces uno se va a dar cuenta cuánto ha aportado para ese ensayo, ¿sí? Y bueno, si tengo algo en medio página, no es que esté mal, simplemente que el esfuerzo de hacer la búsqueda bibliográfica a través de la biblioteca, utilicen por favor recursos de biblioteca de la universidad, ¿no? Eso es lo que nos han dicho que les comentemos a ustedes, ¿no? Hay los libros en línea, ustedes ya tienen los códigos que pueden ingresar, no tienen problema, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso se entrega el último día de su rotación. Es otra nota. Y más el examen final, que es el examen el día final de la rotación. Me parece que es el 3, el 4, no lo tengo a la mano. Entonces, ese último día es que vamos a tener ese examen final, ¿no? Entonces, en ese examen final ya se va a dar el tema. Entonces, y se hacen con referencias bibliográficas, ¿no? A mi grupo les voy a pasar algunos modelos de los grupos anteriores para que se lo puedan distribuir entre ustedes, no habría problema. Ok, ¿no hay preguntas finales, algo más?
Sí, doctor, con respecto a los temas de los ensayos, ¿usted nos los va a dar? Sí, ¿O es sí, libre? hoy día, por eso quiero urgente el WhatsApp, porque no tengo número de nadie, ¿no? Entonces necesito con mi grupo pasarles los ensayos para que ustedes ya puedan ir desarrollándolo, ¿no? Y puedan, entre cada grupo entrega a su docente el ensayo, ¿ok? Listo. Entonces, de mi grupo, por favor, hacer el grupo WhatsApp 975-101-783. Nos vemos en 15 minutos. Gracias. Hasta luego. Doctor, disculpe, ¿es 975-101-783? Voy a pasar el número del doctor por el grupo. Ah, ya lo tienes. Ah, ok, gracias. Sí. Gracias, doctor.